Boa noite, Sérgio. Buenas noches. Buenas noites. Bom trabalho para você, que você seja iluminado na sua tarefa. Muito Gracias, obrigada. gracias, gracias. Bueno, yo voy a hablar en español, así que, bueno, voy a hablar lento, pero me gustaría que si algo no se comprende, que por favor me interrumpan y que me ayuden a traducir, ¿sí? Y le agradezco mucho a Marcos su palestra, este recorrido por las distintas épocas culturales, histórico, esotérico, tan profundo. Me queda una pregunta a mí, esta imagen de los seres orifiélicos y micaélicos. Bueno, ya lo conversaremos en algún momento con Marcos, porque realmente era algo que desconocía y me parece muy, muy interesante como imagen a seguir trabajando. Bueno, y yo he preparado una palestra más bien visual. Fundamentalmente he trabajado mucho en el PowerPoint para que se comprenda mejor, porque bueno, el idioma tiene algunas limitaciones y fundamentalmente mi trabajo ha sido ese, preparar en imágenes, no tanto en mi relato, sino fundamentalmente en imágenes, para poder compartir algunas ideas. La propuesta fundamentalmente no tiene que ver específicamente con el tema del cáncer, sino con la palabra creadora y el inicio de la enfermedad en la historia de la humanidad. Seguramente van a haber muchos puntos de encuentro con lo que relató recientemente Marcos. De alguna forma, la descripción que él nos ha traído acerca de las distintas épocas culturales, cada una de ellas tiene una relación con un pasado remoto, tanto en lo que tiene que ver con las distintas etapas de la encarnación terrestre, y aún antes, mucho más atrás, con las distintas fases planetarias, sobre las cuales nosotros vamos a hablar hoy. Y bueno, yo he preparado fundamentalmente unas imágenes que tienen que ver con el intento de comprensión a partir de determinados misterios, que como ustedes saben siempre mi búsqueda tiene que ver con el conocimiento de la búsqueda de los textos bíblicos, articulándolos con los conocimientos antroposóficos, en una fenomenología que no voy a describir hoy. Hace muy poco he dado una palestra para el grupo de Arrecife, en donde me detuve mucho en los aspectos fenomenológicos del estudio. Esa palestra está a disposición de todos en YouTube, en el sitio de Educación Continua Arrecife. Así que ahí está más que nada el recorrido fenomenológico. Hoy mi interés es entrar de lleno en lo que tiene que ver con la palabra creadora como tal. Y bueno, yo elegí un recorrido que vamos a compartir juntos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla y vamos a hacer este recorrido. ¿Se va entendiendo? Ana? Tranquilo, Sérgio, tá ótimo. ¿Me van siguiendo? Sim, pode seguir. Muy bien. Ahí estamos. A ver si puedo ver. Bueno, entonces partimos de esta imagen, que es de una pizarra de Rudolf Steiner, y que, como les decía antes, aquí hay una relación directa
con los procesos que recientemente relataba Marcos, esta primera etapa de encarnación planetaria que no todos conocemos como el antiguo Saturno. Yo me voy a detener muy poco en aquellos conocimientos de la ciencia oculta que nos ha dado Steiner, porque esto lo podemos encontrar en la bibliografía. Más vale prefiero detenerme en aquellos aspectos que quizás sean como un aporte desde otra visión o intentando la articulación. Entonces acá tenemos el antiguo Saturno, el antiguo Sol, la antigua Luna y la Tierra, y nosotros tenemos, a partir de estos saberes que nos ha dejado Steiner, este proceso evolutivo de los 4 estadios planetarios con la sucesiva aparición de estos 4 elementos: el elemento calórico, el elemento aéreo, el elemento agua y el elemento tierra. Y es muy interesante porque en cada uno de ellos, en cada una de estas encarnaciones planetarias, aparece también un aspecto que va hacia las fuerzas del cielo y otro aspecto que va hacia las profundidades de la tierra. Y esto configura de alguna manera estos 4 éteres, que son el éter de calor, el éter de luz, el éter de sonido o sonoro químico y el éter vital, y hacia lo terrestre aparecen estos 3 subéteres o éteres corruptos, como se les llama en otra terminología, que tienen que ver con las fuerzas de la electricidad, de la gravedad y la fuerza atómica. Esto de la fuerza atómica es un agregado posterior a Steiner, y esto está extraído fundamentalmente de el libro de Ernst Martí, que se llama Lo etérico, ¿sí? Y en donde él plantea, y este es lo que aquí me interesa compartir, más allá de cada uno de estos aspectos, que estamos hablando de una sistematización de 10 entidades constructivas básicas. Y aquí lo que me interesa fundamentalmente detenerme es en este número, que es el número 10, porque va a ser el guía de toda estas reflexiones que voy a compartir con ustedes. Tienen que ver con los misterios del número 10, fundamentalmente. Nosotros habitualmente trabajamos sobre lo séptuplo, lo duodecimal, lo trimembrado, lo cuatrimembrado. En este caso me voy a detener fundamentalmente en los misterios del número 10. Este es un poco lo que nos va a guiar en esta palestra. Y Ernst Martí ahí nos dice que en estos 10 aspectos está todo cuanto existe en el mundo como materia prima: calor, aire, agua, tierra, luz, sonido, vida, electricidad, magnetismo y fuerza nuclear. Aquí estaría toda la materia prima de lo que existe en el mundo. Podemos reordenar esto de esta forma, cambiando el eje, y podríamos vincularlo con los aspectos del ser humano, ¿sí? El aspecto tierra, el aspecto agua, el aspecto aire y el aspecto calor, ¿sí? Steiner le llama a esto en algún lugar la fórmula del mundo. Y aquí tenemos el mismo ordenamiento en donde tenemos los elementos, los 4 elementos, los éteres, aquí se incluiría el éter de calor, y esto que Ernst Martí le llama una fuerza central, cada una en relación con su respectivo elemento y con el éter, ¿sí? Entonces tenemos aquí la región de la cabeza, la región del tórax, la región del metabolismo y la región de los miembros, ¿sí? Pero insisto, para nuestro camino de hoy, lo que es fundamental es que comprendamos que son estas 10 entidades básicas. Por eso aquí yo coloqué los misterios del número 10, porque este sería el título de esta palestra: Misterios del número 10.
Entonces, si nosotros vamos al texto bíblico a buscar los misterios del número 10, nos vamos a encontrar con distintos lugares, distintos relatos claves del proceso bíblico en donde están permeados por estos misterios del número 10. Y yo solo a los fines de intentar acercarnos a la fenomenología del estudio bíblico como tal, y un poco para abrir como esta puerta a los grandes misterios ocultos que se encuentran detrás del registro escrito que tiene el texto bíblico. Les quiero mostrar un análisis acerca de lo que serían estos que son las 10 plagas de Egipto, que nosotros habitualmente las comprendemos como procesos imaginativos, en donde escuchamos un relato en donde aparece la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, una descripción imaginativa o histórica. Y ahora vamos a ver otra comprensión de esto, que nos va a abrir una puerta con muchas preguntas. Y este es un ordenamiento antiguo que se realizaba para poder comprender lo que se hallaba detrás de los misterios ocultos, y consiste en lo siguiente. Colocar aquello que corresponde con el número 1 en una columna, colocar aquello que corresponde con el número 2 en la columna polar y aquello que corresponde con el número 3 en el centro. Entonces, el orden sería 1, 2, 3. Luego se coloca el 4 en una columna, luego se coloca el 5 en la columna polar y luego se coloca el 6 en el centro. 7, 8, 9. ¿Sí? Aquí nos queda una plaga que es la principal, que quedaría fuera de este ordenamiento, que como verán es un ordenamiento trimembrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos extremos y el centro. Entonces, si nosotros ahora, esto es un ejercicio que les quiero proponer como para acercarnos a un determinado misterio. Si nosotros dejamos la columna central, ¿sí?, aquella que corresponde a la tercera plaga, a la sexta plaga y a la novena plaga, y ahora lo que hacemos es sustituir los términos por los términos originales del texto hebraico original de la Biblia, nos vamos a encontrar con que acá tenemos la tercera plaga con 3 letras, la sexta plaga con 3 letras y la novena plaga con 3 letras. Ahí, si yo leo lo que dice ahí, va a decir respectivamente piojos, forúnculos, tinieblas, ¿sí? O como se dice en portugués. Pero simplemente esas 3 letras significan eso. Aquí dice piojos, aquí dice forúnculos y aquí dice tinieblas, ¿sí? Y ahora yo agrego esto que permite hacer el estudio hebraico del texto bíblico, que es sustituir cada una de las letras, ¿sí?, por el correspondiente número. Esto es el estudio de la antigua cábala hebrea, en donde, por ejemplo, esta primera letra, que es la letra Kaf, corresponde al número 20. Entonces simplemente coloco el número 20 aquí. Esta segunda letra corresponde al número 50, la letra Nun, y coloco el número 50 aquí. Simplemente sustituyo los números por letras. Entonces, yo ahora retiro las 3 palabras hebraicas y queda solamente con los números, ¿sí? 20, 50, 40, 308, 50, 8, 320. Lo que voy a hacer ahora es expandir estos números. Espero que se comprenda.
Coloqué aquí el 20, aquí el 50 y aquí el 40. Voy de nuevo para atrás para que se comprenda bien. Simplemente expando los números en las tres columnas. ¿Da para entender, Jackie? ¿Vamos bien? Bem, dá para entender sim, vai lá. Bueno, entonces, aquí aparece, cuando yo hago esta expansión numérica, estoy simplemente describiendo aquello que tiene que ver con las plagas. Yo quiero que observen lo que acontece aquí. 20, 50, 40, 20, 50, 40. Luego, en la columna central, 308, 50, 308, 50. Y luego, en la columna de la derecha, 8, 320, 8, 320. Es decir, cada una de estas plagas, la tercera plaga, ordenándolas de esta manera, respeta un ordenamiento numérico 308, 50, 308, 50, 8, 320, 8, 320. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno que acontece aquí, siendo que yo simplemente estoy tomando palabras escritas que tienen un significado en imagen, piojos, forúnculos, tinieblas, y sin embargo hay un ordenamiento numérico sistematizado, que esto es muy difícil de comprender para nuestra mente racional actual. No tenemos una explicación posible para entender cómo es que se repite un esquema numérico sistemático determinado que es previo a que se plasmen estas palabras como tales. Y esto es parte de los grandes misterios que tiene el texto bíblico y que nos permiten leerlo y acercarnos con el respeto de que estamos frente a fenómenos que trascienden nuestra mente racional. Nosotros podemos ver estos números que tienen un esquema que se repite de determinada forma, para lo cual nosotros no tenemos una explicación racional humana, pero podemos ver que hay un sistema detrás de esto que no podríamos decir cómo los piojos, los forúnculos y las tinieblas en sus tres letras tienen este orden sistemático. Y aquí está parte del título de esta palestra, que tiene que ver con la palabra creadora. Porque hay algo que está mucho más allá de nuestra comprensión, en nuestro pensar racional, que es el proceso por el cual todo lo que nos rodea fue creado y que tiene un determinado ordenamiento, que quizás podríamos pensar que algo así como eso que nosotros llamamos el éter numérico o el éter de los números, que es el éter químico o el éter sonoro, que es aquel a partir del cual podemos decir que el sonido crea formas. Podríamos pensar que algo de eso está detrás de este misterio que tiene que ver con los números, ¿sí? Con los números como creadores de la palabra, como una entidad superior a la palabra. Yo sé que esto ha quedado en un ámbito de mucha confusión, porque es lo que nos acontece cuando nos acercamos a estos misterios, pero nos permite ver que hay algo superior a nosotros y a nuestra mente racional, y que es esta sistematización que está plasmada en el texto bíblico, y que ojalá podamos comprender por qué lo traigo como ejemplo aquí. Y aquí tenemos otro, este es el misterio el que acabamos de ver, es el misterio de las 10 plagas, que lo traje simplemente como un proceso numérico. Tenemos otro misterio vinculado con el 10, que es el de los 10 mandamientos, ¿sí?
Y aquí son distintas imágenes de los 10 mandamientos que han llevado a íconos pictóricos en distintas etapas, ¿sí? Todos muy, muy conocidos. Esto es de Gustave Doré. Y aquí tenemos una imagen clásica de lo que se conoce como las 2 tablas de la ley o el decálogo. Y aquí aparece algo muy interesante. Acá están los 10 mandamientos. Todos hemos escuchado hablar de ellos, no nos vamos a detener. Acá están los 10 mandamientos en el hebraico original. Es muy interesante porque en realidad en el idioma hebreo no dice allí 10 mandamientos, sino que la traducción más cercana del decálogo es las 10 palabras, los 10 dichos, los 10 asuntos, los 10 enunciados, quizás. Mucho más tiene que ver con la emisión de la palabra, este verbo que aparece aquí, o este sustantivo, un sustantivo y un verbo, porque acá dice, y habló Elohim, que es la divinidad que ahí está siendo mencionada, habló y dijo Elohim todos estos dichos, todas estas enunciados. No dice ahí ni órdenes, ni mandamientos, ni leyes. Esto es ser fiel al texto. Pero lo interesante aquí, por eso quise traer este modelo, es qué es lo que nos dice Steiner, solo unos fragmentos para que veamos por qué quise traer este otro misterio del 10. Está en español, espero que puedan seguirme. Continuando con el estudio, Steiner empieza así, ¿no? Así empieza la palestra acerca de los 10 mandamientos. Continuando con el estudio de las diversas enfermedades y la salud del hombre, estamos en 1908, mucho antes de que Steiner empezara con sus palestras acerca de la salud y la enfermedad. Continuando con el estudio de las diversas enfermedades y la salud del hombre que hicimos hace una semana en el transcurso de este invierno, analizaremos cada vez más detalladamente aquellas cosas con las que están conectadas. Nuestros estudios culminarán en un reconocimiento de la naturaleza humana, más, aquí no puedo leer porque tengo, no importa, porque tengo mi foto, mi imagen, a ver, lo voy a arreglar esto. Ahí está. Bueno, no puedo correrlo. Estas cosas se experimentan abstractamente hoy. Se habla del yo y de lo que está conectado con él, y siguen siendo solo palabras. Pero cuando el yo se entregó por primera vez al pueblo hebreo en la forma del antiguo Dios Jehová, ya nos habló de esto Marcos, se experimentó como una nueva fuerza que entró en el hombre y cambió completamente la estructura de sus cuerpos, astral, etérico y físico. Fíjense que estamos acercándonos a los misterios de la salud y de la enfermedad, y de alguna forma ya Steiner en estos 10 mandamientos nos está planteando estas cuestiones, ¿no? Solo hay que ser objetivo, dice Steiner, para observar que estos 10 mandamientos no deben ser meramente leyes externas, sino que en realidad deben ser lo que se ha expuesto, es decir, algo que es de suma importancia para la salud y el bienestar de los cuerpos astral, etérico y físico. Y aquí nuevamente yo insisto con esta propuesta que tiene que ver con esto del misterio del 10. Estamos basados nuevamente en el misterio del 10. Hace unos instantes vimos las 10 plagas de Egipto, que las podemos comprender como 10 expresiones del cuerpo astral, 10 manifestaciones de aquello que tiene que ver con la enfermedad, y aquí estamos sobre los 10 mandamientos muy relacionados también con el proceso de salud y enfermedad. Y un rato anterior vimos estas 10 entidades básicas que constituyen la materia prima con la cual todos hemos sido construidos. Entonces ahora nos acercamos
precisamente a aquello que tiene que ver con el misterio de la palabra creadora, y vamos a acercarnos también desde esta sistemática que les estoy proponiendo. Estamos en el capítulo 1 del Génesis, en aquello que tiene que ver con la creación que Dios hizo en los 6 días de la creación. Y aquí tenemos una fórmula que aquí yo la coloqué en español y dijo Dios, aquí la coloqué en portugués y aquí la coloqué en el original hebreo, que se dice Vayomer Elohim. Esta es la fórmula que es usada para cada una de las creaciones entre las cuales estamos incluidos nosotros como seres humanos. Entonces aquí tenemos, y dijo Dios, Vayomer Elohim, sea la luz, y hubo luz. Y después, y dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y hubo una expansión en medio de las aguas. Y así, cada una de las creaciones en estos 6 días están precedidas por la palabra, las palabras, Vayomer Elohim, y dijo Dios, sería en esta traducción. Si nosotros contamos aquí cada una de las veces que dice y dijo Dios, nos vamos a encontrar con que fueron 10 veces. Y dijo Dios, 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 y dijo Dios. Hay 10 veces que dice allí y dijo Dios. Es decir, para la palabra creadora, Dios utilizó se utilizó esta fórmula, Vayomer Elohim, 10 veces. O sea que seguimos acompañados de los misterios del 10. Las 10, los 10 elementos de la fórmula básica, las 10 plagas de Egipto, los 10 mandamientos, las 10 veces que dice y dijo Dios, Vayomer Elohim. Y aquí les quiero mostrar cómo, utilizando la misma sistemática que hicimos recién, también se develan algunos misterios, ¿no? Estos son viejos estudios fenomenológicos que hacían los cabalistas. Entonces, en el día 1, si nosotros colocamos las creaciones de Dios en el día 1, vamos a tener que en ese día se creó la luz y la oscuridad. Simplemente. Ahora vamos a la otra columna, como hicimos con el estudio de las plagas. Día 2, número 2, columna polar. Agua por encima del firmamento, agua por debajo del firmamento, ¿sí? Y ahora nos toca ir a la columna del medio. Una columna, otra columna, columna del medio. Día 3, se crea el agua y el suelo, así está descrito en el texto bíblico, y se crea las plantas con semillas y las plantas con frutos. Esto es el día 3 de la creación. Ahora tenemos que ir al día 4, tenemos que ir para allí. Allí figura, se crea el sol, la luna y las estrellas. Luego tenemos que ir al día 5. Allí en el texto dice vida sobre el agua y vida en el agua. Y luego tenemos que ir al último día de la creación, día 6. Animales y animales salvajes, eso es lo que figura en el texto bíblico. Y finalmente el hombre como hombre y mujer. Entonces, si nosotros colocamos ahora todas las creaciones de estos 6 días, nos vamos a encontrar con lo siguiente, que hay una columna que tiene que ver con los fenómenos vinculados con la luz, hay una columna que tiene que ver con los fenómenos ligados con el agua, ahí está la otra columna, y luego tenemos una columna en el centro. Y si nosotros profundizamos un poco más, vamos a ver que esta columna está relacionada con fenómenos activos, esta columna está vinculada con fenómenos pasivos,
y luego tenemos en el centro el equilibrio. Podríamos decir masculino, femenino, equilibrio en el centro. Padre, madre, hijo. Y podemos ver que estos 2 días existen 2 creaciones, así como existen 2 creaciones en estos 2 días, hay una relación directa, creo que se puede observar, y tenemos en estos 2 días 4 creaciones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y si ahora observamos aquí lo que acontece entre el día 1 y el día 4, vamos a ver que aquí tenemos los fenómenos de la luz y el sol, y aquí tenemos la oscuridad relacionada con la luna y las estrellas. Aquí tenemos el agua por encima del firmamento relacionada con la vida sobre el agua. Y aquí tenemos el agua por debajo del firmamento relacionada con la vida en el agua. ¿Se puede ver la relación que hay aquí entre uno y el otro? Y luego tenemos en la columna del centro fenómenos que nos van a ir describiendo el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y finalmente el hombre. Y aquí nos vamos a encontrar con esta maravilla que en este día, la segunda creación del tercer día, tenemos las plantas con semillas que van a estar relacionadas con el hombre. Y las plantas con frutos que van a estar en una relación directa con la mujer. Es decir, nosotros tenemos aquí, en este ordenamiento sistemático del estudio del texto bíblico, nuevamente los mismos fenómenos que al menos a mí me despiertan este asombro por cómo un texto escrito que nosotros habitualmente al cual nos acercamos para recibir imágenes o una historia, tiene por detrás una sistemática estructural matemática, ¿sí? Que permite observar que estos ordenamientos tienen una coherencia perfecta. Y acá tenemos entonces los 10 Vayomer Elohim, los 10 y dijo Dios, que incluyen estos últimos 2. Les he dado todo, creced y multiplicaos. Entonces nosotros aquí, haciendo un pequeño ordenamiento, nos vamos a encontrar con un nuevo paradigma, que este es el que quiero presentarles hoy, que es el paradigma del árbol de la vida o el árbol de la Sefirot, sobre el cual Steiner habló bastante, lo podrán encontrar muy desarrollado en los comentarios al Evangelio de Mateo, de San Mateo, allí está desarrollado, y lo podemos encontrar en varias conferencias, ya sí en 1924, 1923, distintas conferencias en donde Steiner, esto es un dibujo de él, en donde Steiner desarrolla esta temática acerca del árbol de la vida, que es un poco la que yo quiero compartir con ustedes como algo sobre lo cual, por lo menos en Argentina, no hemos escuchado demasiado hablar, entonces me interesa un poco compartir esta investigación. ¿Vamos bien, Jackie? Yo necesito un feedback. Tudo bem, Sérgio. Está ¿Sí? ótimo. Pode continuar. ¿Podemos Tranquilo. continuar? Podemos sim. Pode continuar. Muy bien, muy bien. Maravilhoso, viu? Esta es otra imagen de Steiner acerca del árbol de la vida. Nosotros no nos vamos a detener en cada una de las sefirot, este es el nombre que reciben, y que Steiner comparó también con otro, digamos, decálogo, otro decálogo tan relacionado con lo que hace un rato nos traía
Marcos acerca de Aristóteles. Vamos a ver cómo está perfectamente aquí sistematizado aquella relación entre los misterios antiguos y la cuarta época cultural, entre la sabiduría de Hermes y la sabiduría griega, porque Aristóteles nos habla de las 10 categorías aristotélicas, que son estas: ser, tiempo, actuar, espacio, cualidad, padecer, cantidad, condición, relación, posición. No nos vamos a detener en cada una de ellas, como no nos vamos a detener en cada una de las sefirot del árbol. Pero sí es interesante que Steiner nos dice acerca de estas 10 categorías, que es el alfabeto del mundo mediante el cual se debe aprender a leer el cosmos. Esta es una frase de Steiner del 22 de abril de 1924. Alfabeto del mundo. Para mí esto es una frase impresionante. Aquí tenemos nuevamente el árbol de la Sefirot. Y acá nos dice Steiner el 10 de mayo de 1924. Este árbol de la vida, este árbol de la Sefirot, es un alfabeto espiritual. También los hombres situados más hacia el occidente, en Grecia, tenían un alfabeto espiritual. En el período en el que vivieron Alejandro Magno y Aristóteles, le fueron mostrados al mundo griego 10 conceptos. Aquí nuevamente estamos acercándonos a estos misterios del número 10. Otra imagen del árbol de la Sefirot, y el hombre, las 10 sefirot y el hombre tripartito, así les llama Steiner. Y aquí serían, esto es un ordenamiento de Ernst Martí, las 10 categorías aristotélicas en el ámbito del árbol de la vida. Y aquí tendríamos los 10 elementos de la materia prima con la cual todos fuimos creados en el ordenamiento del árbol de la vida. Entonces nosotros podemos pensar, siguiendo el lineamiento de la ciencia oculta, antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna y Tierra. ¿Sí? Así llegaríamos en este ordenamiento, tal cual vimos anteriormente de forma horizontal, así llegaríamos en el eje vertical a estas 10 categorías, que van a estar directamente relacionadas con la tetractis pitagórica. Esta es la tetractis pitagórica, en donde tenemos, basados en el número 4, el 1, el 2, el 3 y el 4, que en total suman 10. Esto es parte de los misterios del éter numérico, del éter de los números. Y que lo vamos a ver también en esta famosa imagen del hombre invisible en nosotros, de Steiner, porque aquí tenemos en esta imagen del hombre invisible, que seguramente todos aquellos relacionados con la antroposofía han visto en algún momento, que aquí tenemos un aspecto que es unimembrado, aquí tenemos un aspecto bimembrado, yo cuerpo astral, aquí tenemos trimembrado, yo cuerpo astral, cuerpo etérico, y aquí tenemos un aspecto cuatrimembrado, yo cuerpo astral, cuerpo etérico y cuerpo físico. Entonces aquí tenemos 1 más 2 más 3 más 4, tenemos aquí también las 10 expresiones, es decir, aquí tenemos de alguna manera también un árbol de la vida. Entonces vamos a detenernos un poco en el árbol de la vida de la Cábala hebrea. Esto ha sido una imagen arquetípica que de alguna forma, podríamos decir, relaciona la Tierra con el cosmos. Es decir, nosotros tenemos una imagen cósmica arquetípica bajo la denominación de árbol de la vida o árbol de las sefirot. Cada una de estas estaciones se denominan sefirot, y son una imagen etérica, podríamos decir, que vive en nosotros de aspectos del arquetipo con el cual todos hemos sido creados, ¿sí?
Y aquí tendríamos, estos son desarrollos de la cábala, digamos, como conocimiento esotérico, y un poco para comprenderla a la luz de nuestros estudios, tendríamos una relación, hay muchas clasificaciones de esta, pero acá tendríamos una relación muy clara, digamos, y esto ya tiene como aportes de la sabiduría hermética también, con esta primera sefirá muy importante, que es el reino, Malhut, vamos a volver sobre esta, que estaría relacionada con la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Estas serían los 7 planetas, la Tierra. Tendríamos una sefirá que representa, muy importante, muy elevada, que representa todo el aspecto zodiacal, y luego tendríamos aquello que está más allá de las estrellas fijas, y que es la sefirá que se conoce como Keter o corona. Y luego tenemos lo que dice la sabiduría antigua, que está aquellos aspectos que se denominan de el sin fin, el más allá del infinito, el Ein Sof. Y también podríamos hacer una correlación con aquello que tiene que ver con esta, digamos, nomenclatura de las jerarquías espirituales que hemos estudiado todos en la antroposofía. También podríamos hacer esta correlación directa entre cada una de las sefirot con cada una de las jerarquías espirituales hasta llegar a el hombre como habitante de la tierra. Es decir, tenemos una correlación desde lo espiritual hacia lo terrenal en este orden de la sefirot, ¿sí? Entre cada una de las sefirot existe un camino, son 22 caminos, cada uno de estos caminos es una letra del alfabeto hebreo. Acá pueden ver las distintas letras del alfabeto hebreo. Entonces son 10 sefirot más 22 caminos que se denominan caminos de la sabiduría. Y aquí yo dejé destacado, en el centro el sol, que tiene que ver con esta tefirá, con esta sefirá que se llama Tiferet, y fíjense cómo hay una relación con aquello que nosotros mencionamos recién como la divinidad creadora en el estadio tierra, Elohim. También podemos hacer la correlación directa, esto está totalmente relacionado con nuestros estudios, mundo físico, mundo etérico, mundo astral y mundo espiritual. Aquí aparece una división muy importante entre el aspecto espiritual y el aspecto astral en estas 3 sefirot superiores, que también están correlacionadas con aquello que se llama, esto es una terminología cabalística, el mundo de las emanaciones, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción o el mundo material. Fíjense que la formación está relacionado con lo etérico, la creación está relacionado con lo astral, y la emanación está relacionado con lo espiritual. Hay una correlación directa que va a tener, estos son los distintos nombres, aquí dice emanación, Atzilut, aquí dice creación, vería, aquí dice formación, fuerzas de formación, y aquí dice acción, ¿sí? Y relacionado con los 4 elementos. Y aquí agrego un autor contemporáneo, muy joven, a quien descubrí por internet, que se llama Giorgio Tarditi Spagnoli. Aquí les dejo el blog, es un italiano, evidentemente es un antropósofo, no conozco su biografía, evidentemente es un antropósofo investigador de símbolos que ha hecho un excelente desarrollo de todos los aspectos simbólicos del árbol de la vida, del árbol de la Navidad, de los arcanos, de el tarot y demás. Ha hecho una investigación muy profunda desde el punto de vista antroposófico. Así que gran parte de lo que yo voy a compartir ahora con ustedes
está tomado de descubrimientos de este joven, creo que es un profesor, desconozco su biografía, contemporáneo, que les recomiendo que busquen su blog porque hay mucho por aprender allí. Y él ha publicado un libro que hace muy poquito tiempo que se llama Cábala y Antroposofía, ¿sí? Que no lo tengo porque está en italiano, pero sí he podido ver algunas de sus conferencias y son muy interesantes, realmente muy interesantes. Y él coloca allí esta imagen sobre la cual Steiner también ha tenido mucho desarrollo. Estas dos, probablemente ustedes han escuchado hablar, son las dos columnas del Templo de Salomón. Gran parte de la simbología masónica tiene que ver con las columnas del Templo de Salomón. Entonces, como no nos vamos a detener en cada una de las sefirot, a mí me interesa compartir una imagen que nosotros podamos realmente vincularlos con los procesos de salud y de enfermedades de la mirada antroposófica. Entonces nosotros acá tenemos esta columna que se llama Yahin y esta columna que se llama Boaz, que son dos columnas del Templo de Jerusalén, ¿sí? Y Steiner nos ha transmitido que esta columna tiene que ver con las fuerzas encarnadoras y esta columna tiene que ver con las fuerzas excarnadoras, ¿sí? Entonces aquí tenemos que en el sendero del árbol de la vida tenemos una imagen que nos lleva desde lo espiritual hacia lo terrenal en este camino encarnador hasta llegar al reino, que serían los 4 reinos, digamos, reino mineral, reino vegetal, reino animal y humano, esto sería la tierra, en este camino encarnador, y luego tenemos esta corriente excarnadora que va desde lo terrenal a lo espiritual. No estoy trayendo nada nuevo en esto, simplemente sí la simbología. Y podríamos colocar aquí claramente las fuerzas que tienen que ver con el árbol de la vida y las fuerzas que tienen que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ubicamos en el árbol de la vida como imagen arquetípica, vamos a ver que existe un fluir desde lo divino espiritual hacia lo humano como sustancia espiritual que viene desde lo divino hacia lo humano. Aquí se produce un punto de pasaje fisiológico, podríamos decir, para una devolución desde lo humano a través de conocimiento terrenal que el ser humano ha hecho de lo divino. Y esto es un fluir que podríamos llamarle fisiológico, desde lo espiritual a lo terrenal y desde lo terrenal a lo espiritual, como una especie de respiración, ¿sí? De respiración cósmico-terrenal. Estamos en una imagen arquetípica paradisíaca actual, digamos todavía, estamos en el paraíso, ¿sí? En donde es creado el ser humano para devolver especularmente una imagen que tiene que ver con lo espiritual. Quizás haya un reflejo actual de la imagen del árbol de la vida en nuestro cuerpo etérico, ¿sí? En los primeros 3 septenios de la vida como fuerzas vitales y en nuestras noches, cuando nos vamos a dormir. Y quizás pueda haber un reflejo del árbol del conocimiento del bien y del mal en el cuerpo físico, en los últimos septenios de la vida o en nuestro estado de vigilia. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos como una imagen polar. Estamos jugando también con las dos columnas de los extremos. Ya creo que se habrán dado cuenta que aquí tenemos el mismo ordenamiento que hemos hecho antes. Una columna, la otra columna y columnas centrales. ¿Sí? Aunque no nos hemos detenido, es el mismo ordenamiento que hicimos para las 10 plagas de Egipto y para las creaciones de los primeros días. 2 columnas opuestas, que serían esta columna, y en el centro el equilibrio. Podríamos colocar aquí también
las imágenes de las jerarquías espirituales. Y vamos a ver que nosotros vamos a encontrarnos con una relación entre este aspecto que tiene que ver con lo divino, con la divinidad creadora, y el ser humano en relación directa con la tierra, porque aquí confluyen todos los senderos del árbol de la vida. Y aquí tendríamos el antiguo sol en nuestra nomenclatura de la ciencia oculta, y la tierra. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque en realidad esta imagen es la imagen del paraíso. Si nosotros estamos intentando acercarnos a la palabra creadora, y esta es la imagen del paraíso terrenal, en donde existía una ligazón indisoluble entre el aspecto divino y el aspecto humano. Podríamos decir que una gota de la sustancia divina dio forma a la humanidad, como humanidad arquetípica que todos llevamos en nuestro aspecto Adán. Todos tenemos este aspecto Adán a partir de una gota de la divinidad, por llamarle de alguna manera. ¿Qué es esto en la imagen del paraíso? Es un reflejo, esto está muy bien descrito por Emil Bock en su libro sobre el Génesis, es una imagen de los arquetipos que vivían en el antiguo sol, ¿sí? En esa encarnación planetaria en donde surge el cuerpo etérico humano, en donde surge el reino vegetal, en donde surge el mundo de los arquetipos, allí tenemos este reflejo paradisíaco tan relacionado con nuestros aspectos de salud, por llamarle de alguna manera, que es nuestra imagen arquetípica humana, ¿sí? Y aquí es donde aparece esta correlación con esta divinidad creadora del hombre, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener un reflejo imaginativo de el paraíso terrenal, tenemos que leer, repasar y releer toda la descripción que en la ciencia oculta nos hace Steiner acerca de los arquetipos que vivían en el antiguo sol. Allí tendríamos el recuerdo del paraíso terrenal. Espero que se haya comprendido esta imagen, pero es como para estudiarla. Pero luego tenemos la otra parte del título de esta palestra, que es el inicio de la enfermedad en la historia de la humanidad. Entonces nosotros nos quedamos con esta imagen del paraíso como un fluir, como un respirar. Emil Bock nos dice, voy a ir un poquito para atrás, Emil Bock nos dice que al no existir la muerte en la humanidad, el entrar y salir de lo espiritual y lo terrenal acontecía como una respiración, simplemente como un inhalar y un exhalar. Éramos exhalados por lo divino e inhalados por la tierra. Allí nos nutríamos de la tierra y luego éramos inspirados nuevamente por la divinidad. Es decir, como una exhalación divina y una inhalación divina, así vivíamos en el paraíso terrenal, así nos vinculábamos con esta sustancia materna de la tierra y con esta sustancia paterna espiritual, ¿sí? Allí estaba el ser humano como un respirar, como si nosotros, como nos acontece en la relación entre el sueño y la vigilia. Al no existir la muerte, vivíamos en un respirar. Pero hay un cambio que acontece, y esto está descrito fundamentalmente, ya algo nos anticipó Marcos también, en el tercer capítulo de el Génesis, ¿sí? Hasta el segundo capítulo del Génesis estábamos en el paraíso terrenal. Y todos conocemos esta historia. Dios había prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sin embargo sabemos que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tenemos esta imagen de que allí se inicia el proceso de enfermedad en la historia de la humanidad. Entonces vamos a intentar compartir esta imagen desde el punto de vista del árbol de la vida y desde las dos columnas del templo de Salomón. Aquí coloqué la frase
que figura en portugués, en una de las traducciones, y aquí está en el texto hebraico original. Es la caída del paraíso. Y acá tenemos esta famosa imagen de la Capilla Sixtina, todos tenemos estas imágenes arquetípicas también de la historia de la humanidad. Pero aquí yo coloqué 3 preguntas que tienen que ver con, de alguna manera, algo que hemos recibido como imágenes acerca de la historia del pecado original. Este es el nombre que se le ha puesto, que tampoco es un nombre acertado, y que son las siguientes. ¿La serpiente dijo a Eva que coma del árbol? Es una pregunta. ¿Eva dio de comer a Adán? ¿Adán obedeció a Eva? Todos hemos recibido estas 3 imágenes como categorías acerca de lo que la historia del pecado original dice. Sin embargo, y aquí fui muy contundente, no es así lo que dice el texto bíblico. No es así. El relato de la historia del paraíso, esto lo pueden corroborar ustedes en sus propias Biblias esta misma noche, la historia que es relatado acontece entre el Génesis 3.1, pueden ir a leerlo, y el Génesis 3.19. Allí nos es descrito todo este relato acerca de comer del árbol de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el nombre Eva, que es un nombre muy importante, como veremos dentro de un rato, en el texto bíblico, y como todos sabemos, no aparece sino hasta el Génesis 3.20. Es decir, ahí dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esta palabra Eva, Java en hebreo, significa madre de todo lo viviente, pero no aparece en el Génesis 3.1 ni hasta el 3.19 cuando es relatado. Es decir, es un hecho posterior la nominación de Eva. Quiere decir que si somos fieles al texto bíblico, Eva como tal no existía en toda esta parte del relato. Y esto nos lleva a esto que hemos recibido como conocimiento antroposófico, que no estamos hablando de la mujer, el hombre y la serpiente como entidades separadas. No es, por más que veamos esta imagen, en realidad esta imagen nos está mostrando aspectos arquetípicos del ser humano en proceso evolutivo. Un aspecto vinculado quizás con lo femenino, un aspecto vinculado con lo masculino, un aspecto también vinculado con el aspecto serpiente, entre comillas. Ahora vamos a detenernos en eso. Es decir, el relato bíblico textual no nos habla de una mujer que esté separada de un hombre y una serpiente afuera. No nos habla de esa forma. Son distintos aspectos del ser humano arquetípico en proceso evolutivo. Estos fueron los protagonistas del mito de la expulsión del paraíso. Podríamos hablar de un único ser, repito esto porque es un concepto muy importante, un único ser con sus distintos aspectos. Esto es lo que estaba en proceso de transformación y esto es lo que se transformó a partir de los acontecimientos del Génesis 3. O sea que esta imagen tan poderosa de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, esta imagen poderosa, arquetípica, nos está hablando de un único ser, no de la mujer y el hombre. Insisto con esto porque es muy importante. ¿Vamos bien, Jackie? Necesito algún feedback o no queda nadie. Tá tudo bem, Sérgio. Vamos continuar. ¿Están ahí todavía? Tô aqui. Muy bien, muy bien. Bueno,
Entonces, si tienen un poquito de paciencia, yo quiero transmitirles, vamos a hacer el estudio fenomenológico de estas 3 palabras, no más que eso, porque tienen que ver con el inicio de la enfermedad en la historia de la humanidad y quiero que profundicemos un poquito en esto. Nosotros estamos leyendo de derecha a izquierda y tenemos que aquí dice, entonces la serpiente era la más astuta de los animales del paraíso. Así fue traducido en todos los idiomas. Pero nosotros vamos a hacer el estudio fenomenológico de estas palabras en el hebraico original. Esto es lo que he compartido en esa palestra acerca del Evangelio de Juan, en donde también hablábamos de la palabra como creadora. Esta es la palabra que es utilizada como, traducida como serpiente. En realidad, decir serpiente es una materialización de un concepto, de un proceso vivo. Este término intenta conservarse en un proceso viviente. Si nosotros decimos serpiente, ya lo materializamos. Y quiero mostrarles cómo funciona este mecanismo. Esta segunda parte de la palabra, acá dice nahash, nahash. Si nosotros tomamos la palabra, la sílaba hash, los euritmistas están acostumbrados a hacer este trabajo, se van a dar cuenta muy fácilmente cómo se puede llegar a la misma imagen haciendo los gestos eurítmicos, shh, la hash. En el hebraico, esta palabra hash significa, voy a intentar decirlo despacio por para que lo puedan ustedes traducir al portugués. Ardor interno, esto es lo que significa hash. Fuego centralizado que se agita con un movimiento violento. Hash. Fuego centralizado que se agita con movimiento violento. En árabe, todos idiomas antiguos, ardor codicioso, esto significa en árabe hash. En sirio, sufrimiento, pasión dolorosa. En etíope, agitación turbulenta, es decir, agitación turbulenta. Si nosotros nos centramos en el profundo significado que para el alma humana tiene la sílaba hash, es mucho más que la imagen de la serpiente. Es todo esto: ardor interno, fuego que se agita con movimiento violento, ardor codicioso, pasión dolorosa, sufrimiento, agitación turbulenta. Todo esto es lo que vivió el ser humano arquetípico en un determinado momento en la historia evolutiva, en su propia historia evolutiva. Esto es lo que percibió. En sentido jeroglífico, si nos vamos a la sabiduría hermética de los sacerdotes egipcios, esta palabra hash significaba el principio ígneo, es decir, el fuego original, dominado por el movimiento giratorio circular que se concentraba más y más y se devoraba a sí mismo. Fíjense qué poderosa imagen. Un fuego hash, que es un principio ígneo, dominado por un movimiento giratorio circular que se concentraba y se devoraba a sí mismo. Esta es la imagen de la palabra hash. Y luego la primera sílaba na, la n, signo de acción pasiva, individual y corporal. Entonces, si nosotros unimos las dos sílabas, se va a generar un término, nahash, esto que fue traducido como serpiente, ardor pasivo y frío, sin su vehemencia, encerrado, astringente, compresivo. Todo esto significa el proceso Nahash. Ya no es la serpiente, sino el proceso Nahash.
En sentido figurado, sentimiento penoso, estrecho, feroz, como la envidia, el egoísmo y la codicia. Allí podemos llevar esta imagen a un sentido figurativo que tiene que ver con estos aspectos. Insisto, todos estos en el interior del ser humano arquetípico. Entonces, Veanahash Aya Arum. Y ahora vamos a hablar de la tercera palabra, que es la palabra Arum, que fue traducida como el más astuto. Y vamos a hacer el mismo trabajo. La primera parte de la palabra Ar significa violento adversario, privación de la vista. Esto podríamos desarrollarlo mucho más porque es muy importante, pero quedémonos con esto, privación de la vista. Si nosotros unimos las dos sílabas arum, vamos a tener desierto, esterilidad, entera desnudez, abismo, total abandono. Yo quiero transmitirles lo que vivió Adán en ese momento, el Adán arquetípico, el antropos, el ser humano del cual todos de alguna manera surgimos como humanidad, ¿sí? Todas estas sensaciones, sentimientos internos fue lo que vivió el Adán original en ese momento de pérdida del paraíso. El gramático al que recurro, que se llama Fabré de Olivet, del cual también hablé en esa palestra, de 1870 aproximadamente, tiene estos textos, 1870, época contemporánea de Goethe, de Hahnemann, de Mozart, del romanticismo, tiene este estudio del hebreo bíblico, y fíjense lo que nos dice, acá están todos este término arum, que fue traducido como el más astuto, y fíjense lo que dice aquí. Se puede poner a continuación de estas palabras el nombre que los persas daban al adversario infernal, y aquí está en idioma persa antiguo la palabra Ahriman, que todos hemos escuchado mencionar, que no es más que la palabra Arum, es este término Arum, con la sílaba aumentativa on, es decir, ese segundo término que aparece en el texto bíblico como Arum es el mismo término que nosotros conocemos como Ahriman, simplemente que en el antiguo persa agregarle an le da una mayor intensidad al término. Arum, Ahriman sería, ¿no? Todos idiomas antiguos que comparten esta sabiduría arquetípica. Entonces, como gran síntesis, pero ustedes van a poder comprobar cómo cuando uno intenta sintetizar, y esto es lo tremendo de las traducciones, cuando uno intenta sintetizar, se pierde la sabiduría, la verdadera sabiduría oculta del proceso. Aquí podríamos leer, y la serpiente era astuta, o podemos leer, el ardor codicioso, la envidia, el egoísmo era una pasión general ciega, un abandono, un abismo, una esterilidad. Y mucho más que eso podríamos leer si intentamos hacer una profunda comprensión de ese momento de la historia de la humanidad. Y podríamos decir, como para ir acercándonos un poquito a nuestros conocimientos antroposóficos, yo estoy muy atrasado con respecto a la hora de la palestra, pero tengo permiso de Jackie de continuar. Tendríamos que aparecería en nuestra terminología este término en relación con lo luciférico y este término en relación con lo arimánico. Y entonces tendríamos aquí estos dos grandes acontecimientos, parte de los cuales ya fueron anticipados claramente en su bella descripción por Marcos, en este recorrido que nos hizo. Aquí lo tenemos plasmado en el texto bíblico. Podríamos decir que el acontecimiento del tercer capítulo del Génesis, el inicio de la enfermedad, tiene que ver con la percepción que Adán hace de su mundo interior, de este ardor codicioso de su mundo interior,
y la apertura de los ojos, poder ver la realidad hacia la afuera. Y los hechos que tienen más que ver con lo arimánico es cómo desde fuera llega hacia el ser humano la oscuridad llenando la forma física humana de materia. Es decir, hay un gesto centrífugo y un gesto centrípeto. ¿Sí? Algo que surge como desde el interior y algo que viene desde el exterior hacia el hombre. Y ahí tendríamos esta polaridad también en las dos columnas desde de lo luciférico y de lo arimánico. La vida fluyente, este surgir de lo encarnatorio, es tomado por lo luciférico en la sangre, esto lo podremos leer en los textos de la ciencia oculta, y el conocimiento pasa a ser un conocimiento material de los hechos, con lo cual aquí aparece la enfermedad y la muerte en la historia de la humanidad. Porque aquí las dos columnas del templo, y esto es voy a repetir este movimiento del PowerPoint, pero esto está tomado de esta conferencia de este profesor italiano, en donde ya lo fluyente de la corriente encarnatoria tiene un costo y la corriente excarnatoria tiene otro costo. Ya no es vida fluyente y conocimiento, sino que aquí aparece la enfermedad y la muerte como costos. Es decir, esta columna ya no es una columna pura. Ahora vamos a ver qué es lo que acontece exactamente, ¿no? Y se produce la separación con el mundo espiritual, que antes era indisoluble ligazón. Aquí aparece la separación y esto está plasmado en el árbol de la vida. Porque aquí aparece entonces la conciencia y la vida como polaridades. Y aquí yo las coloqué de esta manera como para hacerlo más afín a nuestros estudios antroposóficos, porque a partir de ese momento conciencia y vida pasaron a ser polaridad. ¿Sí? Es decir, la conciencia tiene un costo para la vida porque tiene una mineralización necesaria como hecho de muerte, es decir, aquí aparece que el gesto de la conciencia, los hechos de la conciencia, tienen un costo de desgaste físico, es decir, nos llevan hacia lo muerto, y esto tiene que ver con el polo neurosensorial, y para poder lograr la sabiduría tiene que ser a partir de una metamorfosis de la vida, es decir, solo transformando la vitalidad adquirimos la sabiduría. Entonces aquí aparece esta transformación de la imagen del paraíso en una imagen que es la imagen del ser humano actual, que es la del ser humano poseedor de conciencia polarmente a la vida. Y aquí acontece un fenómeno que da como para mucho estudio, que ojalá en algún momento podamos estudiarlo porque es realmente muy importante, que aquí lo que acontece es una inversión del árbol de la vida. Es decir, la columna de la derecha pasa a estar del lado izquierdo y la columna del lado izquierdo pasa a estar del lado derecho. Esto lo podemos estudiar en ciertas cuestiones cualitativas de lo femenino y lo masculino, porque aquí lo que acontece es que la derecha pasa a la izquierda pasa a la derecha, atrás pasa adelante, adelante pasa atrás, y perdemos la ligazón con el mundo espiritual. Yo les voy a mostrar entonces algunas imágenes de esto, que las podremos corroborar en nuestro sistema nervioso, porque aquí lo que pasa fundamentalmente es que surge el sistema nervioso en la historia de la humanidad. Entonces nosotros vamos a ver este gesto de inversión en el quiasma óptico, en donde vemos cómo la derecha pasa a la izquierda pasa a la derecha, y vemos esta imagen de las fibras ópticas cruzando de un lado derecho del lado derecho al lado izquierdo, y esto es un gesto post pecado original o post caída, es decir, esta visión del ser humano es parte del proceso de aparición de la enfermedad. También el cruce que acontece entre el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho es un cruce que tiene que ver con la adquisición de la conciencia.
¿sí? La lateralidad, derecha e izquierda. Y ustedes fíjense, esta es la decusación de las pirámides. Me impresionó ver el término decusación de los lemniscos mediales. Este término que nosotros usamos tanto, lemniscata, los antiguos ya lo colocaban en esto que acontece en el bulbo, en donde se produce este gesto de lemniscata entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces nuestro sistema nervioso adquiere conciencia a partir de la cruz. Y esta es como una gran imagen, la traje aquí simplemente para que lo tengamos presente. El gesto de la conciencia es un gesto que tiene que ver con la cruz. Y de hecho podríamos hasta decirlo metafóricamente, a partir de las cruces de la vida adquirimos conciencia. Esto tiene el significado fisiológico y también tiene el significado metafórico, ¿no? Y aquí traje un pasaje muy impresionante, porque esto también es parte del cambio que aconteció a partir del inicio de la historia de la humanidad, luego de la caída, luego de la queda, luego del pecado original, y que está descrito en el Corintios 13:12, Pablo dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, acá en enigma, dice la traducción en portugués, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Es decir, nos trae un presente en el cual vemos el mundo espiritual en espejo. Esto es parte del cambio que ha acontecido a partir del pecado original. Y nos dice, antes veíamos cara a cara y en el futuro volveremos a ver cara a cara. Esto es parte del proceso evolutivo del ser humano. Podríamos decir que a partir de este corte, lo que vemos es una imagen especular. Y esto está muy claramente descrito por Steiner y es muy lindo leerlo. Dice así, lo voy a leer en español. Cuanto más nos elevamos desde el plano físico, pasando por el mundo astral y adentrándonos en el Devacán, tanto más se les aparece como un espejo del mundo físico, el cual tienen que aprender a leer. Steiner nos dice, en el mundo espiritual vemos en espejo con respecto al mundo físico. Y Steiner nos coloca allí 3 ejemplos, que yo los traje aquí con la ayuda del PowerPoint para que lo veamos con un poquito de magia. Él nos coloca precisamente este ejemplo. Dice, lo que vemos en la Tierra como número 543, en el mundo espiritual lo vemos como 3, 4, 5. Y luego nos da el ejemplo, esto está tomado de Steiner, yo hice el trabajo de intentar transformarlo en imágenes, nos da el ejemplo de una gallina que crece hasta el momento que pone un huevo. Y esto es lo que vemos en el plano físico. Si nosotros viéramos su imagen en el plano espiritual, veríamos a la gallina que va descendiendo en su tamaño hasta que nuevamente vuelve a ser huevo. Esta es la imagen en espejo invertido entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y esto es lo que ha acontecido luego del proceso del pecado original. Y acá Steiner nos dice en el mismo libro símbolos y números ocultos. Y volvemos a este capítulo que yo les remarqué como importante de la historia de Adán y de la historia del nacimiento del nombre Eva. Porque acá Steiner nos dice, cuando los seres humanos ingresaron a su existencia terrenal, pasaron de un estado espiritual a un estado en el que comenzaron a desarrollarse los sentidos a través de Eva. Así, en ese momento lo pone Steiner, en este capítulo, inicio de los sentidos. Si la humanidad ha de ser conducida nuevamente hacia lo espiritual
y de tener que expresarse lo opuesto en la mujer que introdujo lo perecedero en el mundo, entonces lo que volverá a traer lo imperecedero a la humanidad ha de ser expresado. Yo sé que es difícil supongo que es difícil para traducirlo al portugués, porque ya es difícil en español. Lo voy a leer de nuevo. Si la humanidad ha de ser conducida nuevamente hacia lo espiritual, y de tener que expresarse lo opuesto en la mujer que introdujo lo perecedero en el mundo, se refiere a Eva, entonces lo que volverá a traer lo imperecedero a la humanidad ha de ser expresado. Y acá nos dice Steiner, el nombre ha de ser invertido. Y claramente nos pone el nombre de Eva. Y nos dice Steiner, más allá de cualquier interpretación lingüística o de la filología, nosotros leeríamos el nombre Eva en el mundo espiritual, y aquí lo coloqué en el mundo, en el PowerPoint, como ave. Es decir, aquello que leemos Eva en el mundo terrenal fue colocado como ave en el mundo, como imagen del mundo espiritual. Ahí está la imagen. Y acá tenemos entonces lo que Steiner nos dice, que Ave María fue una colocación con estas palabras, dice Steiner, guía, con estas palabras guía, se intentó lograr que el ser humano, diciéndolas, tomara conciencia de los hechos ocultos, que las corrientes del plano físico y del plano espiritual corren en direcciones opuestas. Y yo sé que es un poco tarde, pero quiero que nos tomemos 3 minutitos para una leve meditación con estas imágenes, así yo descanso un poco. ¿Puede ser, Jackie? ¿Estás de acuerdo? No falta mucho. Ok, Sérgio, pode 3 continuar. minutos. Tá 3 bem, tá minutos bem. meditativos. Ok.
Bueno, gracias. Gracias por la espera. Entonces, como para ir haciendo un resumen, tenemos esta imagen. Necesitaba este corte para poder retomar un poquito la síntesis y que bajemos un poquito del intelecto. Tenemos esta imagen del movimiento que fluía en el paraíso. Luego tenemos esta otra imagen de los acontecimientos luego de el pecado original o la caída. Y aquí tenemos entonces lo que sería aquello que aconteció luego del misterio del Gólgota, o como hecho del misterio del Gólgota, como cambio en la historia de la humanidad, y podríamos también ordenarlo de acuerdo a las 3 columnas del árbol de la vida. Fíjense que tendríamos la imagen de una columna relacionada con lo luciférico, otra columna en relación con lo arimánico, y en el centro la imagen del Cristo. Todas imágenes simbólicas que me parece que nos ayudan también a una comprensión de alguna forma que no llegue solamente desde el pensar material. Y nosotros vamos a ver que la última de las sefirot, que es la sefirá llamada Malhut, que tiene que ver con la tierra, con el reino, así se llama, el reino, o Malhut, Steiner nos dice algo muy interesante acerca de esta sefirá, que la mención que se hace en el Padre Nuestro acerca de esta sefirá es la única que no tiene una correlación con aquello que podemos leer como fórmulas litúrgicas del Antiguo Testamento. Dice que la única frase, dice Steiner, que no pertenece al Antiguo Testamento es aquella que dice, venga a nosotros tu reino. Esto lo dice Steiner, y en hebreo esto se relaciona con la palabra Malhut, única frase del Padre Nuestro que no está en el Antiguo Testamento, la que marca de alguna manera un cambio en la historia de la humanidad. Y es precisamente allí en Malhut en donde acontece este gran cambio a partir del misterio del Gólgota, y en donde muy sabiamente este estudioso italiano colocó, diciendo allí en su conferencia, que esta frase de Jesús, que todo viene a ser nuevo a partir del misterio del Gólgota, en donde acercó aquello que tiene que ver con las 2 columnas del templo de Jerusalén hacia la columna central del árbol de la vida. Y él dice que así como teníamos esta polaridad vida-conciencia, tendríamos en este lado, a partir del misterio del Gólgota y de este sacrificio que hace este ser, se unen las columnas, se acercan las 2 columnas hacia el centro, y tendríamos esta posibilidad en el ser humano, que es la vida en la conciencia y la conciencia de la vida, como 2 imágenes polares, pero reunidas. ¿Qué sería la vida en la conciencia? En nuestro pensar materialista es colocado el pensar materialista que muere en los nervios en la potencialidad del pensar vivo. Es decir, aparece la posibilidad de un pensar vivo, y así se superaría la muerte que viven los nervios. Esto sería lo vivo en la conciencia. Mientras que en la otra columna tendríamos la conciencia de la vida. ¿Qué sería la conciencia de la vida? El hecho de la resurrección como conocimiento de la vida más allá de la muerte. Es decir, y esto sería tener conciencia que la vida no termina en el mundo terrenal. Esto es la conciencia de la vida, y acá tendríamos la vida en la conciencia. Es decir, tendríamos estas 2 imágenes
que son realmente poderosas, a mi entender, imágenes para llevarnos al sueño, aquella que tiene que ver con la posibilidad de un pensar vivo, de un pensar creativo, de un pensar etérico, ligado a lo viviente, que también lo mencionó Marcos en su palestra, y el conocimiento de la vida no como un hecho que termina en la muerte. Y esto aparece a partir del cambio del misterio del Gólgota, en donde surge la tercera columna, no ya las dos columnas polares, sino la tercera columna. Y tendríamos en esta imagen de la Tierra la tercera columna del árbol de la vida, que es la columna central. Entonces, esta imagen de la conciencia o de la cruz en la conciencia en el sistema nervioso puede ser también transformada en esta cruz que tiene mucho más que ver con el sistema rítmico, con el centro de equilibrio del ser humano, que con el sistema nervioso. Y aquí también nos daría esto como para pensar y trabajar acerca del pensar del corazón y todo aquello que se relaciona con un pensar permeado por el sentir. Jackie, yo tengo una imagen más, pero si te parece que es suficiente, a mí me parece que podríamos cerrar acá o prefieren que sigamos, son 10 minutos más. 2 minutos ou 10 minutos? 10, 10, 10. 10, Como digan ustedes. Os Si no, 10 mandamentos. Tá bom, por mim tudo bem, pode seguir. pero que Conclui o digan, que é. como prefieran, ¿eh? ¿Qué Sim, dicen? ¿Damos una imagen más? sim. ¿Sí? Volviendo entonces a aquello que tiene que ver con esta imagen de los 10, de las 10 elementos de la materia prima básica del ser humano que está tan relacionado con esto que acabamos de ver, nosotros vamos a ver en la preparación de los medicamentos homeopáticos y antroposóficos este camino, en esto que Steiner nos dice, yo quiero recorrer el camino que disuelve los elementos en el proceso. Vamos a hacer este recorrido y vamos a llegar a estas 10 imágenes a partir de la preparación de los medicamentos antroposóficos, pasando, esto lo hemos aprendido, lo hemos estudiado y con tanta claridad lo ha explicado tantas veces Flavio Milanese, tenemos los procesos farmacéuticos homeopáticos como un atravesar de estos 4 elementos hasta llegar al elemento calórico. Y tenemos aquí el mismo recorrido que hemos hecho, y luego tenemos los procesos farmacéuticos antroposóficos que nos permiten atravesar por los éteres. Y aquí tenemos entonces también esta imagen de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, en la preparación de nuestros medicamentos tenemos también esta imagen del decálogo, de los 10 elementos, de los misterios del número 10. Y como esta palestra se llama a oncología más allá de las alem das medicaciones, yo traje también aquí, y como para cerrar con este elemento tan importante que es el elemento del calor, esta meditación que nos dio Rudolf Steiner a los médicos, que es la meditación del calor. Si nosotros ubicamos en este contexto de paradigma estas 3 preguntas que nos enseñó Steiner a hacernos a los médicos, ¿puedo yo pensar lo bueno? ¿Puedo yo sentir lo bueno? ¿Puedo yo querer lo bueno? Y Steiner nos ubica las respuestas a esto. Dice, yo no puedo pensar lo bueno, y ahí nos hace mención al elemento líquido. Todos los médicos hemos estudiado esta meditación del calor. Luego cuando nos dice, ¿puedo yo sentir lo bueno?, nos acercamos al elemento gaseoso, al elemento aire. Y luego nos dice, ¿puedo yo querer lo bueno? Y allí nos dice, yo puedo querer lo bueno, y se relaciona este querer con el yo. Aquí nos habla del cuerpo físico, aquí del cuerpo etérico, aquí del cuerpo astral y aquí del yo.
Y estamos siguiendo este mismo ordenamiento en la meditación del calor. Pero luego, esta meditación termina con las 4 afirmaciones básicas que nos da Steiner y nos dice: yo siento mi humanidad en mi calor, yo siento luz en mi calor, y aquí estamos con el éter lumínico. Yo siento resonar la sustancia del mundo en mi calor, y acá estamos con el éter acústico sonoro. Resuena la sustancia del mundo en mi calor, y aquí estamos con el último éter, que es el éter de vida. Yo siento en mi cabeza moviéndose la vida del mundo en mi calor. Es decir, en esta meditación del calor que nos dio Rudolf Steiner a los médicos y terapeutas para trabajar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 10 elementos básicos que constituyen la materia prima con la cual todo ha sido creado. Yo quería cerrar con esta imagen del calor porque sé que nos esperan 2 días de palestras acerca del cáncer, y conocemos digamos, toda la relación que tiene esta enfermedad con aquellos aspectos que tenemos nosotros como terapéuticas, que están fundamentalmente basadas en el calor. Entonces yo quería cerrar esta palestra incluyendo este elemento del calor como cierre. Así que bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Muito obrigada, Sérgio. Sim. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, obrigado. Gracias Obrigada. por la Parabéns invitación. pela palestra, parabéns ao Marcos. Vamos descansar com essas lindas imagens e essas palavras tão profundas, né, desses mistérios que você trouxe para a gente. Obrigada por seu trabalho no mundo. Bem, até amanhã nós vamos começar às 8 horas e vamos abrir a sala às 7h40. Muito obrigada e boa noite a todos.